Muy bien, pasamos al cuarto video de la noche y les estoy mostrando este balance másico. La función del establecimiento del diagrama del balance másico es para conocer cuánto va a entrar, cuáles van a ser las pérdidas y además qué se va a agregar al proceso. Entonces, habíamos estado viendo esto, que se reciben, vamos a procesar 5.000 litros de leche cruda, que seguramente los productores de leche, los que tienen vacas, van a producir. Va a entrar al proceso con 3.4% de grasa. En el primer filtrado, medio kilo de los 5.000 litros, se supone que más o menos medio kilo de sólidos extraños se van a eliminar, por eso que está la flechita hacia afuera. De este total, ¿sí? de los 5.160 kilogramos que corresponden a 5.000 litros en volumen, ¿sí? Este es el peso, ¿sí? O masa, si quieren llamar, se convierten en 5.159. Medio kilo ya se ha perdido. Luego entran al proceso de pasteurizado, lo que entra sale también. Entra al proceso de descremado hasta el 2.8 de grasa. Bajo del 3.4 al 2.8 de grasa, no se puede bajar más, porque si no ya la leche perdería sus características organolépticas, ¿no? Entonces ahí se quedó. Después del descremado, sí, hay varias líneas de producción. Fíjense. Uno es al envasado de la leche directamente, ultrapasteurizada y saborizada. Desde aquí, acá se agregan saborizantes, endulcorantes y colorantes, azúcar 7% en colorantes y saborizantes también, ¿no? Entonces aquí estamos agregando, aquí están llegando 502 kilogramos, que son 486 litros. Aquí se agregan estos endulcorantes, saborizantes, y se obtienen 537 kilogramos correspondiente a 486 litros de saborizantes y luego se va al envasado. De este mismo descremado pasa otra línea, fíjense, de leche pura. Ya no reciben en saborizantes endulcorantes, pasan 486 litros, la mitad. Si ustedes suman 486 más 486, seguro que corresponden a los... aquí entran, sí, van a llegar a ser parte de los 5.159.50. De aquí del descremado, ¿sí? Pasa a fermentación y enfriamiento, ¿sí? Entran al yogur. Pero acá en la fermentación se pierden 3.96% por evaporación. Dicen, no, que casi no se nota, pero para hacer el yogur se tiene que subir la temperatura un poco más allá de los 50 grados centígrados para que las bacterias hagan su acción sobre la leche, ¿cierto? Y se la vuelva más densa en el yogur. Y pasan 1926.56 kilogramos al envasado de yogur. Pero en el envasado del yogur también se pierde 0.56 kilogramos. Y pasan al almacenamiento en la sala de frío, en calidad de yogur, 1856 litros, que correspondan a 1926 kilogramos. Si ustedes suman todo lo que está saliendo a partir de este punto de descremado, tienen que sumar 5.159.50 kilogramos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pero hay otra línea que va a quesos, y 2.006 kilogramos va a la línea de quesos. Y acá, fíjense, aquí está saliendo el lactosuero, está botando el lactosuero acá. Eso es lo que ocurre con la planta aquí en el altiplano, en Homosuyos. ¿Cómo se llama la población? En este momento me he olvidado, donde hacen conflictos también cada vez en Achacachi, ¿sí? Ahí está. Entonces, en Achacachi había este problema, ¿no? Se producía el queso y el lactosuero lo botaban ahí a las acequias. Y resulta que poco a poco ya no había ni sapitos, ni ranitas, nada, se habían muerto por la alta demanda de oxígeno que constituye el lactosuero.
una de mis estudiantes en IP, en la carrera de frente, elaboró un proyecto, su tesis se ha hecho ahí, para la producción de lactosuero. Y tengo entendido que ya han instalado esa pequeña plantita o línea de producción a partir del lactosuero, lo que nosotros consumimos como pilfrut, exactamente igual, es lo mismo. Entonces, aquí está, este es el diagrama del balance másico, y hay que hacerlo así con diagrama de bloques. Entonces, no creo que sea para ustedes muy difícil de comprender este diagrama de bloques, ¿no? Esto es, ¿para qué nos sirve? Para conocer cuánto se va a ir perdiendo, ¿no? De todo el proceso, cuánto vamos a obtener de producto final, que además que tenemos que agregar. O sea, todos estos elementos que están viendo ustedes acá son indispensables. La ingeniería del proyecto le proporciona a la parte financiera estos datos técnicos, ¿cierto? De cuánto es de materia prima, cuánto se pierde, cuándo entran otros insumos, etcétera, etcétera, de tal manera que van a servir esto para realizar los cálculos de producción, para realizar los cálculos de requerimiento en materias primas. De otra manera, no habría de dónde sacar información. Esto es lo que científicamente se tiene que elaborar, por eso que en todo proyecto siempre hay un diagrama del balance másico, y este es el diagrama del balance másico. ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? Tal vez haya quedado algo que no se haya comprendido. Tienen que nomás aguantar, tenemos que hacer jornadas, el siguiente lunes va a ser mucho más extendido el tiempo de trabajo, porque necesitamos llegar rápidamente a la temática del capítulo de economía y finanzas, ¿no? Aquí ya estamos, una vez que llegamos a ese punto, ya el resto de las evaluaciones no es mayor problema, ¿sí? No es mayor problema. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. Nadie se pronuncia, nadie habla, o están durmiendo, ¿sí? O no, realmente no tienen preguntas. Bueno, ahora, señores, vamos a estudiar el balance energético. El balance energético puede ser de dos maneras, en el caso nuestro. La primera manera, ¿sí? La primera manera es de especificar concretamente el balance energético eléctrico, y el otro es balance energético de gas. Y si llamamos ello, perdón, de gas o combustibles, por eso que llamamos de energía calórica. ¿Por qué tenemos que hacer en este específico caso, ¿sí? el diagrama de balance energético, ¿sí? Calórico? Porque hay varios equipos en el proceso que requieren de agua caliente y que requieren de vapor para procesar. Entonces, este calor tenemos que generar en el caldero. ¿Cierto? No hay otra manera. Esa es la manera más limpia de poder entregar calor al sistema. Podría ser por llama directa, ¿no? Pero la llama directa siempre provoca hollín, y lo que no se quiere tener en las plantas industriales es hollín, porque es un contaminante. Entonces hay que calentar, ¿sí? Estos energéticos en forma de vapor en una sala contigua, ¿sí? Ustedes en el diagrama de la planta de leche, ustedes van a poder ver ahí, o sea, cómo se distribuye, ¿no? ¿Y dónde van? Entonces, en cada uno de los procesos tenemos que preguntar cuánto necesitamos, como es este caso. Fíjense, en la pasteurización dice, toda la leche, ¿sí? Tiene que ser procesada. 4.859 litros deben pasar por la pasteurizadora en tiempos que el jefe de producción disponga según el tipo de producto a fabricar. Aquí está la pasteurización. Requiere una temperatura de 90 grados centígrados, no así. En el punto de contacto por el lapso de 15 a 20 segundos, él va un poquito más. Y para el volumen de 4.859 litros, según el equipo, se propone utilizar la capacidad de producción de 1.500 litros por hora. Entonces, ¿cómo podemos calcular la cantidad de calor necesario para
poder elevar la temperatura desde los 4 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados de 1500 litros por hora. Entonces, este es el factor de conversión que dice que 1.032 kilogramos hacen igual a 1 litro. Entonces, y esto voy a multiplicar por el calor específico de la leche, que es 0.94, no es igual que el agua, es un poco menor, kilocalorías por kilogramo grado centígrado, y la temperatura que se va a elevar desde 4 hasta 90 grados centígrados. Si ustedes hacen el análisis dimensional y de unidades, van a determinar que se necesitan 125.140 kilogramos por hora. Y en masa de vapor, este total de calor que necesito lo voy a multiplicar por la inversa del calor latente de vaporización que se encuentra en el diagrama de la tabla de Ocontojo, Problemas de Ingeniería Química, página 398. Además, ahí está especificando claramente. Claro, ustedes, tal vez para conocimiento está bien, ¿no? Pero en mi caso tengo que explicarles este asunto porque estamos tratando del balance energético. Y aquí está la masa de vapor necesaria. Para poder introducir 125.140 kilocalorías por hora, yo necesito producir vapor en esta cantidad, 278,09 kilogramos de vapor cada hora, solamente para el pasteurizador. Entonces ahora veamos cuál va a ser la masa aquí. Considerando, dice, la eficiencia energética en 95%, es decir, va a haber 5% en pérdidas durante el transporte del vapor, entonces volvemos a recalcular. 278,09 kilogramos de vapor por hora por el 1,95 y por las 4 horas que va a trabajar el pasteurizador, se necesitan 1.170,90 kilogramos de vapor. En la tina quesera, aquí tenemos que elevar la temperatura de 4 a 45 nomás, ¿cierto? Y fíjense, ¿cuántos litros? 500 litros de capacidad por hora y por carga, además, ¿no? Por el calor este es por el peso específico de la leche, 1.032 kilogramos por litro. No, perdón. En este caso tendría que ser por 1.000 litros, y digo 1.032. Lo que pasa que acá es 1.032 kilogramos por litro, por el calor específico de la leche y para subir la temperatura de 4 a 45 grados centígrados y 3/4 partes de una hora. Entonces, en total se necesitan 14.914 kilocalorías de carga. Pero como ya conozco, ¿cierto?, el calor latente de evaporación del agua, entonces lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar por esta relación. Por 400 kilocalorías por kilogramo se van kilocalorías con kilocalorías y se obtiene 33 kilogramos de vapor por carga, ¿sí? Y aquí por una eficiencia energética del 95% y en 4 cargas se necesitan 139,54 kilogramos de vapor. Lo mismo se hace para calcular la cantidad de calor en el tanque de preparación yogur, bajo la misma, aplicando la fórmula de termofísica para determinar la cantidad de calor y luego para determinar la cantidad de vapor que necesito para calentar y llegar a producir esta cantidad de energía. Y lo mismo se hace en el tanque de preparación de limpieza. Aquí estamos estableciendo la demanda de vapor por proceso térmico en 10 horas de trabajo. Fíjense, en el pasteurizador, durante 4 horas de trabajo necesito 293 kilogramos de vapor por hora, ¿sí? Eso es vapor del proceso térmico, demanda de vapor. Entonces, aquí ya estamos especificando, estamos haciendo ya un detalle, de tal manera que sean las sumas más bajas, porque si este 44 lo pongo acá y este 223 lo pongo acá, esto se eleva enormemente. Entonces, tengo que hacer una buena distribución en las 10 horas de trabajo por día de la planta, cómo tienen que entregarse estos
estos vapores, ¿sí? Para poder elevar la temperatura en los diferentes procesos que han visto. De acá, sí, podemos concluir en lo siguiente. Yo necesito conocer la masa de GLP. Voy a suponer que no hay gas natural. Entonces, acá, miren, hasta aquí hemos determinado que necesitamos 989. Sumando todas las demandas, dice que el requerimiento de calor transmitida mediante el vapor de agua producido en el caldero va a ser igual a 1.335.420 kilocalorías. Sabemos que el poder calorífico del GLP es 10.000 kilocalorías por kilogramo. De otro combustible mayor al GLP serían 12.000. Consiguientemente, la masa de GLP necesaria para producir el vapor requerido esta es la demanda en calor, esta de acá, la suma de todos, ¿no? Y la masa del GLP son 10, la cantidad de calor que produce una masa de 1 kilogramo de GLP es igual a 10.000 kilocalorías por kilogramo. Kilocaloría con kilogramo se simplifican y se obtienen estos datos. Se necesitan 133.54 kilogramos de GLP y como en cada garrafa vienen de 10, entonces necesitan 14 garrafas de 10 kilogramos. ¿Y cómo se muestra esto de acá? Esto tal vez les sea interesante a las personas que quieran ingresar. Aquí tienen la solución de cómo calcular la cantidad de GLP necesaria para elevar la temperatura en los diferentes tipos de procesos, ¿cierto? Que estamos aplicando acá física 2, así que no estamos exagerando, ¿no? En nada. ¿Cómo se especifica el balance energético de calor para el proceso de producción? La pasteurizadora requiere 500.560 kilogramos por día. La tina quesera 59.000 y así sucesivamente. Todos estos requerimientos para estos 4 equipos hacen de que tengamos un caldero que produzca 300 kilogramos de vapor por hora. Con esta información, ¿sí? Sabemos que pueden transportarse 1.335.420 kilocalorías por día a estos procesos, al pasteurizador, a la tina, al tanque de fermentación de yogur y al sitio de limpieza. Ahí está, todos los que requieren. Muy bien, yo creo que con esto entonces ya estamos saldando, ¿sí? Toda la información que ustedes han recibido en los 2 videos. Y finalmente aquí está la energía eléctrica. Pero miren, estimados amigos, voy a hacer simplemente una introducción porque aquí necesito prepararles otro tipo de diagramas. No pensé llegar tan lejos hoy en la tarde, pero más o menos estamos en el libro. Aproximadamente les voy a mostrar en la página, estamos en la 143. Para concluir todo el texto son 191, no, un poco más es 216 páginas, lo que significa que ya son 40, no falta mucho, ¿no? Más o menos este es el total, más o menos la característica que hemos avanzado. Esto de acá, así de grueso. Nos falta esto nada más para poder concluir. Ahora, ¿por qué divido la calórica con la eléctrica? Porque son dos. Casi me rompe el tímpano. Ya, muchas gracias por apagar. Porque son de diferentes orígenes. Ahora, de que puedo transformar el gas en electricidad, ¿cierto? Ese es un proceso termoquímico de combustión que va a producir vapor, y el vapor va a hacer girar las turbinas, etc. Pero no es suficiente ni tampoco es conveniente para una planta industrial. Esto ha ocurrido en Santa Cruz, ¿sí? Preferentemente, y algunas plantas más en Cochabamba. Aquí en La Paz no sé si habrá habido esos casos, no conozco, pero en Santa Cruz sí sé. Las industrias medianas y grandes, a fin de no comprar energía eléctrica de las generadoras, de CRE, en especial en Santa Cruz,
y ELFEC en la ciudad de Cochabamba, o en el departamento de Cochabamba. Entonces, sí, estas plantas han instalado generadores de energía eléctrica. Entonces le han comprado gas a yacimientos y han empezado a generar su propia energía eléctrica. Hasta que se han dado cuenta de que el proceso es ineficiente. Entonces es mejor que una compañía eléctrica produzca la electricidad de una manera eficiente y eficaz y le venda energía eléctrica a la planta industrial. Y la planta industrial, por supuesto, le compra energía eléctrica a uno y ya no, ahora se ha prohibido ya la generación de energía eléctrica con gas a las industrias. No nada, señor. Aquí nosotros tenemos que utilizar el gas eficientemente, o sea, para todo el sistema de venta que tiene Bolivia, porque de eso vivimos en nuestro país. Sí, es una buena fuente de ingresos. No es la única exclusividad. La otra exclusividad la tiene el departamento de Potosí con la producción de los minerales, ¿no? De plomo, los ingenios, etcétera. Ahí tienen un buen tanto. Y los 4.000 o 5.000 millones de dólares que se exportan anualmente, o sea, viene por la exportación de gas. Pero de todos modos, a nosotros en este momento nos conviene exportar gas y no nos conviene convertir el gas en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque durante el día, sí que es el tiempo que trabajan las fábricas, se produce energía hidroeléctrica. Entonces es mucho más barato producir energía hidroeléctrica que la energía termoeléctrica. Consiguientemente, es un factor bien importante la electricidad. Y una planta no puede llamarse industrial si no hace transformaciones energéticas. Por eso que son plantas industriales, ¿cierto? Pero en las plantas industriales, sí, hemos visto en el layout que tiene una característica muy especial sobre la conformación de las plantas, etcétera, la parte arquitectónica, que vamos a ver enseguida. Aquí creo que no podemos ver esa partecita todavía. Podemos diseñar las plantas. A ver, veré si está acá un momentito, por favor. A ver, aquí está. Mire. Este es el diseño arquitectónico de obras civiles. Entonces, esto es para una planta de mármol en la ciudad de Uyuni, que se había proyectado, y les voy a contar la triste historia de este proyecto, y eso es por falta de establecer relación cordial para los que quieren ser beneficiados. Pero esta es la planta, miren, esta de aquí es la planta, ¿no? Estos son servicios que están viendo por acá, ¿no? O podría ser esta vista arquitectónica de la fábrica de embutidos Salchicha Monteagudo. Miren, están unas paredes, aquí están con los techos, y aquí está la planta ya acabada. ¿Sí? Estos diseños, por supuesto, que los tiene que elaborar el arquitecto, ¿no? Sobre la base de la información que precisa el grupo de analistas del proyecto, esto de acá. Entonces, como ustedes habrán podido ver, esto que está aquí adentro, de noche no va a funcionar si no hay energía para la iluminación, ¿sí? Además para la refrigeración, para otro tipo de procesos. Entonces, por eso, ¿sí? La necesidad de establecer un proyecto de instalación eléctrica. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos, y tal vez sería conveniente empezar desde acá, ¿no? Necesitamos energía eléctrica, y para ello, esto es importante, además ustedes me van a comprender perfectamente de lo que estoy hablando, porque llevan ustedes la asignatura de electrotecnia, etcétera, conocen, ¿no? Entonces, aquí están llegando las líneas horizontales, son tres líneas que van así, ¿no? En paralelo, pero horizontales. Están llegando aquí este poste, ¿eh? Y en este poste tiene que existir un seccionador fusible y un pararrayos. El seccionador fusible es para cortar, para desenergizar toda la instalación, ¿sí? En caso de que no haya pago o en caso de que se tenga que hacer un mantenimiento del transformador. Aquí existen pararrayos, y estos pararrayos están unidos. Fíjense, hay una línea que va por acá, aquí se ha cortado, pero es la que está bajando al aterramiento. Por eso dice aquí jabalina de cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Luego las líneas eléctricas
¿sí? Están pasando aquí en forma paralela, vertical ahora, al transformador. Este transformador de 75 kVA, kilovolto-amperio, que va a transformar de 6.6 kilovoltio a 22380 voltios. Eso es lo que va a transformar, fíjense, de 6.6 kilovoltios a 22380 voltios. Aquí hay una reja de seguridad en esta caseta, y aquí están los medidores de potencia y energía. Como ustedes verán, está pasando por acá ya el cable, ya lo que está energizado, y aquí hay un breaker. Es decir, ese breaker, o sea, sirve para poder también desenergizar el resto de la planta industrial, pero sin afectar a el trafo, ¿cierto? O a la energía que se ha transformado en esta parte de la subestación eléctrica. Una vez que se ha medido la potencia de la energía, entonces entra, ¿sí?, este cable, que va a ser un trifásico aislado, aquí a la distribución, en fase 1, fase 2, fase 3, y en la parte superior el neutro. Y este neutro está también aterrado. Por eso que se puede también conectar una fase y el neutro y directamente tener energía para los fines domésticos a los que estamos acostumbrados. Muy bien, de lo que se trata entonces es ver qué es lo que pasa de aquí, después de la subestación, hacia adelante. ¿Sí? Esta es una vista superior. Como les había indicado, estos cables están entrando en forma paralela, horizontal, entran al transformador y del transformador salen, ¿sí? Del transformador están saliendo a la planta, ¿no? Aquí en diferentes líneas eléctricas, ¿no? Aquí estoy llevando 4 líneas, pero no precisamente con aisladores hoy en día, sino simplemente son 3 fases aisladas, ¿sí? Con goma, con tapechadas, no sé, tienen un nombrecitos especiales, y un neutro físico. Ese neutro físico, ¿sí?, es el que se va a aterrar. Ese va a ser el neutro de la planta. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ustedes hayan conocido esto, ya se están asustando por estos diagramas, ¿no? Los vamos a analizar, pero que lo que estoy pensando es de que ya no vamos a tener mucho tiempo para poder concluir este estudio en la clase de hoy. Entonces, voy a volver a esta partecita de acá. Esta instalación, sí, es la instalación de tomacorrientes y de luminarias en la planta. Entonces, para esto, una vez que se hace este diseño, cuántos focos queremos, dónde queremos que sean este, por ejemplo, es un enchufe, ¿sí? Aquí al otro lado hay también un enchufe, o un tomacorrientes, es lo más preciso llamar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es hacer este diagrama donde queremos tener focos. Y a través de una diagramación un poco más exquisita, podemos determinar en la planilla de esta instalación de luminarias y tomacorrientes, vamos a determinar una determinada demanda, ¿cierto? Aquí está. Por supuesto que tenemos que especificar estas cajas que ven aquí con una línea oblicua de bicolor, y fíjense, significa tablero de distribución 1. Es decir, ¿dónde tienen que estar los tableros? Tablero de distribución 2. Entonces aquí no se ve perfectamente, ¿sí? Tenemos planos eléctricos y desafortunadamente no, como hay que actuar de una manera muy correcta en la administración pública, podría haberme sacado algunos planitos, ¿no?, para poderlos mostrar, pero hoy se quedaron, los he dejado con numeraditos o los planitos, justamente para que el día de mañana algún técnico que requiera información pueda obtener todos los diagramas, etcétera, que estamos estudiando y que los hemos construido con mucha dificultad, ¿no? Cada uno eso es para la instalación, ¿sí?, de iluminación y tomacorrientes para la planta. Sin embargo, hay otro diagrama, ¿sí?, que es para las instalaciones industriales. Fíjense acá. Número, descripción del equipo y la potencia. TF1 es motor de tanque de fermentos unida yogur, potencia 2 HP.
TF2, electrobomba del tanque de fermento seguro intercambiador, 1 HP. Ahora, ¿por qué la HP es una unidad de potencia mecánica? Y la unidad de potencia eléctrica es en kilovoltio amperio. Lo que pasa, sí, lo que pasa es de que necesitamos hacer esta descripción, además de que en el catálogo, cuando nos vendan o nos suministran el equipo, nos dicen la electrobomba para tanque de agua tratada y en el caldero, ¿sí? Es una bomba de 1 HP. Aquí está, y su denominación va a ser TF23 para poder ubicar en el proyecto, ¿no? Todo tiene que estar clasificado, ordenado. El total de la demanda es de 58 HPs, pero estos 58 HPs yo puedo transformarlos en kilovatios, multiplicando por 0.764. Y además tengo que agregarle, o sea, un factor de simultaneidad, porque no todos los equipos trabajan al unísono. Unos trabajan antes, otros trabajan después, y ese es el trabajo del ingeniero industrial, de hacer la planificación del proceso de producción de manera adecuada, de tal manera que los resultados sean eficientes y eficaces, ¿cierto? Entonces, eso tiene que hacer para detallar qué máquina trabaja primero, luego cuál otra, de manera que no haya problemas con una multa por bajo factor de potencia, que ya no tengo tiempo de explicarles, ¿no? Estamos ya contra el destino, pero fíjense, vamos a dividir vamos a dividir 43.30 entre 58 y el factor de conversión que les había indicado 0.7465. Estos factores de conversión los encuentran ustedes en cualquier tabla, pero las máquinas siempre vienen expresadas en su potencia mecánica y nosotros tenemos que hacer el cálculo para transformar la potencia mecánica en potencia eléctrica y multiplicar por este factor de simultaneidad, que es 0.70, y un factor de carga del 0.80. Normalmente así se utiliza. Y tenemos esta potencia real de 24.23 kilovatios. Entonces ahora el consumo de energía se calcula 43.30 kilovatios, que es la potencia, ¿sí? Efectiva, llamemos así, por un factor de simultaneidad, que en este caso vamos a tomar para la energía eléctrica, es decir, para la energía. Una es la potencia y otra es la energía. Multiplicamos por las horas de trabajo por día, que son 8 horas por día, por este factor de simultaneidad y esta potencia que la arrastramos de acá, 43.40, ¿no? Es la potencia, la suma, ¿no? de todas estas potencias, y esa va a ser la energía real. Cada día vamos a consumir 242.48 kilovatios por hora, pero por día, ¿sí? Ahora, yo creo que es suficiente. Aquí, entonces, fíjense, hay la facturación siempre en energía eléctrica industrial es binomial, es por potencia y por energía, y los conceptos son diferentes de potencia y de energía. Pero bueno, ya no tenemos mucho tiempo, ahora veremos qué más podemos ver acá rápidamente. Es una planilla de carga de la planta del Alto de Tupiza, pero esto es para maquinaria. Del tablero de distribución secundario TD1 se van a conectar a estas maquinarias. Desafortunadamente no tengo todas estas conexiones, ¿no? Y ya he buscado en la información virtual magnética que pude extraer del trabajo. Desafortunadamente no hay. No hay. En el momento que me estaba retirando, me han puesto un contralor ahí y al lado, ¿qué estás dejando? Un lápiz, un papel, 40 hojas, una revista, todo, ¿no? El material que ha recibido usted, todo en detalle. Ya no tuve tiempo ya ni de hacer una copiecita, nada. Por eso pero de todos modos creo que ustedes me entienden acá, ¿no? Tablero de distribución TD1. Entonces, ¿cuáles están ligadas a este tablero? Motor de tanque de fermentos yogur, electrobomba tanque de fermentos, motor del tanque de endulcorado de línea yogur, electrobomba del tanque de endulcorado, envasadora de líquidos, motor del tanque de preparación, limpieza, etcétera, etcétera. Ahora,
ustedes ya se darán cuenta por qué es tan importante tener el layout, ¿no? Para saber dónde van a estar los equipos y cómo tengo que hacer la instalación industrial eléctrica. Evidentemente, este es un proyecto específico, ¿no? Para este tipo de industria. Pero, y que estamos haciendo nosotros, estoy mostrando, aunque ustedes también pueden hacer eso porque llevan electricidad. Entonces, como ustedes estarán viendo, no es muy difícil. El motor de tanque de yogur requiere en vatios 1492 vatios, es decir, 1.5 kilovatios aproximadamente, ¿no? Se multiplico por 1000. Ya. O sea, se divido entre 1000 más bien, ¿no? Es 1.492. Ahora, ¿cómo se genera esta corriente en amperios? Este motor tiene que ser trifásico. Entonces, hay una formulita que nos va a permitir determinar el amperaje. Miren, ya no tengo tiempo para poderles explicar con tanto detalle. Yo creo que lo más prudente y lo más sano es cortar en este momento acá, en esta partecita de la parte eléctrica, porque necesito explicarles una serie de detalles que van a ser muy importantes para el proyecto nuestro, porque vamos a trabajar con electricidad. Entonces, tenemos que poner, o sea, una serie de equipos adicionales de tal manera que la operación del sistema eléctrico sea eficiente y además sea, claro, sea eficiente porque los costos van a estar optimizados, pero además, sí, podamos hacer en la siguiente clase un poquito más de abstracción de de la construcción de estas planillas de carga. ¿Sí? Aquí están todos los equipamientos, ¿vean? Motores, total, maquinaria y equipo, total, electrobomba. Solamente en estas electrobombas, en esto de acá, necesitamos, dice 43.228 kilovatios. 43, no, vatios. Lo que en kilovatios, 43 kilovatios, 43.228. Y estas son las corrientes. ¿Y por qué estoy colocando así? Porque esta es corriente trifásica. Y por lo tanto tengo que utilizar el coseno de phi más para poder determinar si estas corrientes en la fase 1, fase 2, fase 3. Y además el número de conductor que voy a utilizar para hacer una instalación eléctrica. Y además la longitud de la parrilla aérea. Entonces, estos elementos les voy a ir explicando con mayor detenimiento en la clase siguiente, porque ya hemos llegado al punto de culminación, nos falta un minuto. Lo que acabo de explicarles, se los voy a enviar, si Dios mediante mañana. Es que como dejo un poquitito más, ha habido una serie de interrupciones, cosas que había que hacer, y por eso que he tratado un poquito de enviarles los videos, y les ruego por favor me disculpen sobre este atraso. Bien, no habiendo nada más que decir, entonces nos vamos a despedir hasta la clase del siguiente lunes. Aún así existan problemas de tipo político, nosotros trabajamos vía virtual y tratemos de avanzar lo más rápido posible, porque pueden involucrarse en este tipo de control. Dios sabe lo que puede ocurrir, no sabemos. ¿Sí? Hagamos votos para que exista una buena solución antes del viernes, o si es que van en el departamento de Santa Cruz y otros departamentos más apoyando en Bolivia, que sea de buenas, ¿no? Que sea de buenas y que nadie dispare nada, ni siquiera disparen ni pepitas, ni balas, ni balines, ni nada, porque nosotros los bolivianos nos merecemos paz. Muy bien, entonces, muy buenas noches. Gracias.